Imagina esto. Llegas a una ciudad y no hay nadie. Las casas están vacías. No hay cuerpos. No hay señales de lucha. No hay rastros de comida, ni animales, ni restos humanos. Solo una palabra, tallada con cuchillo en el tronco de un árbol. Croatoan. Esto no es una historia de terror inventada. Esto pasó. Es uno de los mayores misterios sin resolver de la historia de América. La desaparición de una colonia entera. 117 personas. Sin testigos. Sin explicación. Sin cierre. Un caso que ha obsesionado a historiadores, arqueólogos, escritores e investigadores durante más de 400 años. Esto es la desaparición de Roanoke. Capítulo 1. La colonia que nunca debió existir. Inglaterra quiere establecer su primera colonia permanente en el llamado Nuevo Mundo. El hombre a cargo, John White, gobernador, explorador, cartógrafo. Visionario para algunos, imprudente para otros. Lidera un grupo de 117 personas. No soldados, no criminales. Familias. Hombres, mujeres, niños. Incluso su propia hija, Eleanor Dare, y su yerno. Una de las integrantes es Virginia Dare, la primera bebé inglesa nacida en territorio americano. Su nacimiento simboliza la esperanza de un nuevo comienzo. Una nueva Inglaterra al otro lado del mundo. La travesía fue dura, llena de tormentas y enfermedades. Pero finalmente llegaron a una pequeña isla frente a la costa de lo que hoy es Carolina del Norte. La llamaron Roanoke, en honor a una de las tribus locales. Construyen viviendas, plantan cultivos, intentan convivir con las tribus nativas cercanas. Pero desde el inicio, todo es complicado. Problemas con los nativos por antiguos conflictos. Enfermedades extrañas, posiblemente traídas del viaje. Escasez de comida y recursos. Descontento entre los colonos. Y un entorno completamente desconocido, con climas y criaturas para las que no estaban preparados. John White decide regresar a Inglaterra para pedir ayuda. Dice que volverá en unos meses, antes del invierno. Pero en Inglaterra, las cosas se complican. La guerra con España impide zarpar a cualquier barco civil. Y los recursos se desvían a la defensa de la nación. White queda atrapado. Capítulo 2. 3 años de silencio. El año es 1587. John White ha dejado atrás a su familia y a 117 colonos en Roanoke, una pequeña y precaria colonia en la costa de lo que hoy es Carolina del Norte. Entre los colonos está su hija, Eleanor Dare, y su nieta recién nacida, Virginia Dare, la primera niña inglesa nacida en el Nuevo Mundo. Pero nada podía prepararlo para lo que estaba a punto de enfrentar al regresar a Inglaterra. En el verano de ese mismo año, apenas su barco toca el puerto, Inglaterra entra en guerra con España. La noticia cae como un jarro de agua fría. La temida Armada Invencible española ya surca los mares, amenazando con invadir Inglaterra. Las prioridades cambian. Ya no hay barcos para colonias lejanas, ni hombres disponibles para expediciones. Todos los recursos se destinan a la defensa de las costas inglesas. Las órdenes de la reina Isabel son claras: nadie puede zarpar hacia el oeste. Todos los barcos, grandes y pequeños, están requisados para la guerra. Para John White, la situación es desesperante. Imagina la angustia de un padre y abuelo al enterarse de que no podrá regresar a su familia. Que no hay manera de llevarles comida, ayuda, refuerzos. Que están solos, vulnerables, en un territorio hostil,
rodeados de tribus que hasta ese momento habían mostrado tanto amistad como hostilidad. Whyte se mueve de puerto en puerto, de corte en corte, tratando de conseguir al menos una embarcación modesta. Pide ayuda a comerciantes, a nobles, incluso a corsarios que hacen negocios en secreto con las colonias del Caribe. Pero todos lo rechazan, la guerra lo consume todo, nadie quiere arriesgar un barco que podría ser confiscado o hundido por la Armada Española. Así pasan los días, los meses, los años. 3 años sin noticias de su familia. Años sin mensajes de los colonos. 3 largos años en los que la vida de 117 almas pende de un hilo invisible. En sus cartas, Whyte describe noches en vela, imaginando cómo los inviernos gélidos y las sequías del verano devoran lentamente la colonia. Cada vez que escucha rumores de indios hostiles, su corazón se hunde. Cada vez que otro barco regresa del Nuevo Mundo sin noticias, pierde la esperanza. Finalmente, en el verano de 1590, tras la derrota de la Armada Invencible y el fin de las hostilidades en los mares, John Whyte consigue convencer a un corsario para zarpar hacia Roanoke. Un viaje largo y peligroso, plagado de tormentas, de piratas franceses, de bancos de arena traicioneros. Pero cuando finalmente, al amanecer del 15 de agosto de 1590, su barco ancla frente a la isla, lo que encuentra lo dejará marcado para siempre. La playa está desierta. Nadie espera su llegada. No hay humo de fogatas en la distancia, ni risas de niños jugando entre las casas. La colonia entera parece muerta, pero no destruida. Las casas han sido cuidadosamente desmanteladas, no quemadas ni derribadas. Las empalizadas están intactas. No hay sangre, no hay cuerpos. No hay ropas abandonadas, ni huellas recientes en la arena. Todo parece haber sido recogido con orden, como si un grupo organizado hubiera decidido marcharse en paz. Whyte camina entre las casas vacías, llamando los nombres de su hija, de su nieta, de los amigos que dejó atrás. Solo el viento le responde. Finalmente, al llegar al borde de la empalizada, ve algo que lo detiene en seco, la palabra Croatoan, tallada con precisión en uno de los postes de madera. Un poco más allá, sobre la corteza de un árbol, las letras CRO aparecen, apresuradas, como si quien las talló no hubiera terminado. Para Whyte, estas palabras son un alivio parcial. Antes de zarpar, había acordado con los colonos que, si decidían mudarse, dejarían tallada la palabra del lugar al que se dirigían. Si las circunstancias fueran forzadas o estuvieran en peligro, también tallarían una cruz encima. Pero no hay cruz. Las letras parecen limpias, sin señales de desesperación. Eso indica que se mudaron voluntariamente, quizás hacia la cercana isla Croatoan, hoy conocida como Hatteras. Whyte intenta organizar inmediatamente una expedición hacia Croatoan. Pero la mala fortuna lo persigue hasta el final. Una fuerte tormenta azota la costa y destruye su barco antes de zarpar. El corsario que lo ayudó se niega a arriesgarse más. El mal tiempo impide nuevas travesías. El invierno se aproxima. No hay tiempo. Whyte nunca vuelve a ver a su familia. Nunca vuelve a encontrar a ninguno de los 117 colonos. En su diario escribe con amargura. Y así, he perdido lo que más amaba en el mundo, sin saber jamás su destino. Nunca puede ir a buscarlos. Nunca vuelve a verlos. Nunca se sabe más. Capítulo 3. Las teorías. ¿Qué pasó con los colonos? El misterio de la colonia perdida de Roanoke sigue siendo uno de los episodios más enigmáticos de la historia americana. Más de 4 siglos después, todavía nos preguntamos: ¿qué ocurrió realmente con las 117 almas que llegaron a esta tierra salvaje? ¿Cómo pudieron desaparecer por completo, sin dejar tras de sí nada más que una palabra grabada toscamente en un poste? ¿Fue un acto desesperado? ¿Una tragedia? ¿O algo más oscuro? Entre todas las hipótesis,
Esta es la más aceptada por los historiadores. En el verano de 1587, cuando los colonos llegaron a Roanoke, el hambre y las enfermedades no tardaron en hacer mella. La tribu Croatoan, asentada en la isla vecina de Hatteras, había mantenido previamente un contacto relativamente pacífico con los ingleses. Quizás, ante la desesperación y la falta de suministros, los colonos decidieron abandonar su asentamiento y buscar refugio entre los nativos. Las leyendas orales de los descendientes de los Croatoan son inquietantes. Hablan de hombres y mujeres blancos, con cabellos rubios y ojos claros, que vivieron entre ellos y que enseñaron algunas palabras del idioma inglés. Siglos después, viajeros y cronistas dejaron constancia de haber encontrado indígenas con rasgos inusuales, ojos grises, cabello castaño claro, piel más pálida. Los arqueólogos también han hallado evidencias intrigantes: botones europeos, espadas rotas, clavos y herramientas mezcladas con puntas de flecha, cerámica y tejidos nativos. Estos hallazgos sugieren más que simple comercio, sugieren convivencia. Pero, ¿es suficiente? Algunos investigadores advierten que estos artefactos pudieron haber llegado a las manos de los indígenas por saqueo o intercambio. Aunque las piezas encajan, todavía falta la prueba definitiva. Otra teoría apunta a un final violento. Desde el principio, las relaciones con algunas tribus locales habían sido tensas. La poderosa Confederación Powhatan ya había mostrado hostilidad hacia los ingleses en otras regiones. Para ellos, los colonos no eran más que invasores. También está la posibilidad de que los españoles, rivales de Inglaterra con presencia en Florida, vieran a Roanoke como una amenaza estratégica. Sin embargo, cuando John White regresó a Roanoke en 1590, el lugar estaba extraño: las empalizadas intactas, las casas vacías y en orden, ni un cadáver, ni señales de lucha. Una masacre deja huellas. Aquí no había huellas. ¿Cómo explicar tanta ausencia? La tercera teoría es arriesgada, pero lógica desde la desesperación. Algunos creen que los colonos decidieron huir por mar. Tal vez intentaron fabricar pequeñas embarcaciones para alcanzar la colonia de Chesapeake más al norte, o incluso intentaron regresar a Inglaterra. Pero el mar es implacable, y la navegación en esa costa era peligrosa incluso para marineros experimentados. Ninguna evidencia de naufragios apareció. Ni un bote a la deriva. Nada flotando. Nada en la arena. ¿Los engulló el océano por completo? Aquí entramos en el terreno más inquietante. La palabra Croatoan no solo aparece en Roanoke. Misteriosamente, también está vinculada a desapariciones sin resolver en los siglos siguientes. Edgar Allan Poe supuestamente la pronunció antes de morir. Amelia Earhart tenía la palabra escrita en su diario cuando desapareció. Y Ambrose Bierce, el poeta errante, también fue relacionado con ella. ¿Coincidencia? ¿Leyenda urbana? ¿O un símbolo de algo que no comprendemos? Incluso Stephen King la incorporó en una de sus novelas como emblema de lo inexplicable. Quizá no sea más que una superstición, pero su sombra sigue proyectándose sobre este misterio. En las últimas décadas, la ciencia ha tratado de arrojar luz sobre este misterio. Investigadores tomaron muestras genéticas de comunidades indígenas en Carolina del Norte, buscando rasgos europeos que se remontaran a finales del siglo XVI. Los resultados son intrigantes. En algunas personas, aparecen marcadores europeos inusuales para el periodo. Y aún más sorprendente, relatos tribales que aseguran que sus ancestros ya hablaban inglés rudimentario antes de que llegaran colonos posteriores. Quizás nunca se sabrá con certeza si estos descendientes son los herederos olvidados de Roanoke, pero el rastro está ahí. Sutil. Persistente. Como un hilo que nos invita a seguir tirando. 5 teorías. Ninguna definitiva. Todas inquietantes. Quizás la verdad sea un poco de todas ellas. Quizás algunos colonos se unieron a los Croatoan, otros perecieron en un ataque, otros murieron en el mar. O quizás, simplemente, algo más allá de nuestra comprensión los hizo desaparecer.
El misterio de Roanoke no es solo una historia del pasado. Es una advertencia. Un recordatorio de que, por muy avanzados que creamos ser, siempre hay fuerzas, naturales o no, que escapan a nuestra comprensión. Capítulo 4. Lo que queda hoy. Hoy, la isla de Roanoke es un lugar solitario. La historia que alguna vez albergó parece haber desaparecido junto con sus protagonistas, dejando atrás únicamente un bosque denso, húmedo, que parece devorarlo todo. Después de más de 4 siglos, la naturaleza ha recuperado lo que le pertenece. La tierra, cubierta de raíces y hojarasca, respira un silencio casi pesado, como si aún guardara en su interior un secreto demasiado grande para ser contado. Las rutas turísticas apenas raspan la superficie de la isla. Senderos marcados guían a los visitantes entre los árboles, mientras los guías repiten las mismas explicaciones año tras año. Que aquí estuvo la colonia inglesa, que aquí se levantaron las empalizadas, que aquí desaparecieron 117 personas sin dejar rastro. Pero entre los troncos torcidos y los claros cubiertos de musgo, la realidad es menos clara, más inquietante. Apenas quedan vestigios, unas piedras mal alineadas cubiertas de líquenes, una chimenea desmoronada, unas marcas casi invisibles en el suelo. La isla se ha convertido en un rompecabezas arqueológico cuyas piezas no terminan de encajar. Lo que queda en Roanoke hoy no es mucho. Un puñado de piedras dispersas, montículos de tierra que los arqueólogos han excavado una y otra vez sin encontrar nada definitivo. Unas marcas rectangulares que, para algunos, son cimientos de las casas de los colonos, para otros, simples formaciones naturales mal interpretadas. Los objetos hallados aquí y en las islas vecinas parecen más preguntas que respuestas. En el último siglo, los arqueólogos han recuperado botones corroídos por el salitre, clavos oxidados, piezas de cerámica vidriada y hasta un anillo de plata negra por la humedad. También aparecieron monedas inglesas, una de ellas con la efigie casi borrada de Isabel I, y un medallón con inscripciones incompletas. Cada hallazgo genera entusiasmo momentáneo, hasta que la realidad se impone. Ninguna de estas piezas explica qué ocurrió realmente. Ninguna arroja luz sobre el misterio. Quizá el objeto más inquietante descubierto hasta ahora sea un medallón con símbolos tanto europeos como indígenas. Por un lado, un nombre inglés grabado en caligrafía gótica. Por el otro, un extraño símbolo que algunos expertos identificaron como de la iconografía croatoan. ¿Fue un regalo? ¿Un talismán? ¿Una marca de unión entre dos mundos? Nadie lo sabe. A pesar, o quizás a causa, del misterio, la isla atrae a miles de visitantes cada año. Turistas que vienen buscando fotos y anécdotas, siguiendo las señales del parque histórico y los relatos oficiales. Caminan despacio, como si no quisieran perturbar el silencio del bosque. Algunos ríen nerviosos al ver las ruinas, otros callan, sobrecogidos por el ambiente. Pero no todos los visitantes son turistas comunes. Por las noches llegan exploradores, cazadores de fantasmas, buscadores de misterios. Llegan solos o en pequeños grupos, cargando detectores de metales, grabadoras, linternas y cámaras de visión nocturna. Buscan pruebas, pistas que se les han escapado a los arqueólogos, voces que se han negado a los historiadores. Sus relatos son tan inquietantes como variados. Hablan de un frío repentino al anochecer, como si una sombra helada recorriera el bosque. Dicen que, a veces, entre los árboles, aparecen pequeñas luces parpadeantes, como llamas fugaces que desaparecen al acercarse. Que hay lugares donde el silencio es tan denso que duele. Y siempre, siempre, están los susurros. Voces apagadas, murmullos en un inglés antiguo, incomprensibles y sin dueño. Algunos aseguran que sienten pasos siguiéndolos, que las sombras parecen moverse solas, que la isla misma parece estar viva. Para unos, son simples ilusiones, fruto de la sugestión. Para otros, son ecos de las almas que nunca lograron marcharse.
Reflexión. Y aquí estamos. Después de siglos de excavaciones, teorías, expediciones y debates, la pregunta sigue intacta: ¿qué ocurrió en Roanoke? Hay quienes sostienen una hipótesis aún más inquietante: que nunca hubo una colonia. Que todo fue una tapadera para algo más oscuro. Un pretexto para una operación encubierta que nadie quiso revelar. Otros creen que sí hubo una colonia, pero que ocurrió algo tan horrible, tan inconfesable, que quienes lo sabían eligieron el silencio eterno. Que las 117 personas fueron sacrificadas en un ritual. Que desaparecieron por voluntad propia. O que alguien, o algo, las hizo desaparecer. Pero también hay una posibilidad aún más perturbadora. ¿Y si la isla guarda algo que no quiere ser encontrado? ¿Y si sus secretos están protegidos por fuerzas que no entendemos? 117 personas. Desaparecidas sin dejar rastro. Ni una carta. Ni un mensaje. Solo una palabra. Croatoan. Y ahora, te pregunto a ti. Tú, que has llegado hasta aquí. Tú, que has seguido cada pista, cada susurro, cada sombra. ¿Qué crees que ocurrió en Roanoke? ¿Fue una tragedia? ¿Un pacto? ¿O un misterio sin nombre? Déjalo en los comentarios. Quiero leer tu teoría. Y no olvides suscribirte si quieres seguir explorando los enigmas más inquietantes de la historia. Nos vemos en el próximo enigma.